Pues vamos ya con esta primera jornada de Acción Psoriasis con sus pacientes. Hay una pregunta fundamental que nos hacemos siempre, sobre todo cuando nos diagnostican. ¿Cómo se mide la psoriasis? La pregunta es si los especialistas tienen en cuenta, por ejemplo, el impacto en nuestra calidad de vida, aparte, lógicamente, del impacto físico. A estas cuestiones va a responder la doctora Elena Martínez Lorenzo. Ella es dermatóloga del Hospital Virgen del Valle de Toledo. Hola a todos. Hoy estamos aquí para hablar de cómo medimos la psoriasis en la consulta y cómo vosotros mismos podéis medir la psoriasis y cuáles son las opciones terapéuticas que tenemos. Yo soy la doctora Elena Martínez del Hospital Universitario de Toledo y hoy vamos a hablar un poquito de todo esto. ¿Cómo medimos la gravedad de la psoriasis? ¿Cómo se mide la psoriasis? Bueno, pues para medir la psoriasis tenemos distintas escalas. Voy a hablar fundamentalmente de las 5 que más utilizamos en consulta. La primera de ellas es el BSA. El BSA es una forma sencilla para valorar única y exclusivamente la extensión de la psoriasis. Como unidad de medida habitualmente utilizamos la palma del paciente. Es muy importante, del paciente, incluidos los dedos, en la que aproximadamente una palma se considera el 1% de la superficie corporal del paciente. Este tipo de medida, el BSA, es difícil de realizar en aquellas formas en las que las placas de psoriasis son más pequeñas, como la psoriasis en placa pequeña, o la psoriasis en gotas, y en las lesiones más residuales, las cuales tienden a ser contadas cuando no debería hacerse, es decir, lo que tiene que contarse es la placa de psoriasis en sí y no la placa residual. Se considera una psoriasis leve cuando tenemos un BSA menor a 3, de 3 a 8 lo consideramos como una psoriasis moderada y cuando el BSA supera el 10% hablamos de una psoriasis grave. El PASI es la segunda escala de medida que generalmente más utilizamos en la consulta. Se utiliza muchísimo en la práctica clínica, pero también se utiliza en investigación. ¿Por qué? Porque es un sistema que más o menos consigue una buena correlación y que tiene una baja variabilidad entre los observadores. Además, es un sistema que prácticamente se realiza en unos pocos minutos, pero el problema que podemos tener con el PASI, sobre todo a nivel de la consulta, es que nunca ha sido validado formalmente. ¿En qué consiste el PASI? Bueno, pues el PASI lo que hace es combinar la valoración de cada una de las placas de psoriasis, de tal manera que lo que hacemos es evaluar cada una de las placas de manera individual de 0 a 4, siendo 0 ninguno y 4 muy marcado, y valoramos eritema, descamación y grosor, de tal manera que se hace una valoración ponderada de toda la extensión del paciente en el que tenemos en cuenta el BSA y lo que hacemos es dividir esas placas entre las distintas partes del cuerpo: cabeza y cuello, tronco, miembros superiores y miembros inferiores. Los valores de PASI generalmente van a oscilar desde el 0 hasta valores mucho más elevados de PASI, de tal manera que un PASI menor de 5 se corresponde con una psoriasis leve, de 5 a 10 lo consideramos como una psoriasis moderada y cuando tenemos PASIs mayores de 10 consideramos una psoriasis grave. A día de hoy tenemos múltiples aplicaciones móvil que nos ayudan a medir los valores de PASI. Aquí os muestro unas fotos de cuál de las fotos, digámoslo así, que podemos tener en la aplicación que más solemos utilizar los dermatólogos, que es la aplicación de la Academia Española de Dermatología y Venerología. El principal problema que nos puede plantear el PASI es la variabilidad. ¿Por qué? Porque es una medida bastante subjetiva. Depende del médico que la realiza y no solamente podría ser útil en ciertas formas de psoriasis, pero sí que es cierto que hay en otras formas donde el PASI generalmente infraestima la gravedad del paciente. La sensibilidad del PASI generalmente es menor en aquellos valores de PASI más bajos y generalmente no suele guardar una proporcionalidad. Es un problema importante porque sí que es cierto que hay otros ítems de medida que no nos permite valorar el PASI. Por otro lado, el PASI también es importante como escala de PASI relativo. ¿Esto qué quiere decir? Nos permite evaluar al paciente en su evolución, es decir, viene en una consulta con un PASI X y en la siguiente consulta con un PASI Y. De tal manera que esta diferencia de PASI, este PASI relativo, es en el que nos ayuda a determinar si el paciente ha ido mejor o ha ido peor o simplemente está igual con los tratamientos que hemos puesto. La tercera de las medidas utilizadas generalmente en consulta suele ser el PGA. El PGA es el Physician Global Assessment. Es una escala totalmente subjetiva de la intensidad de la enfermedad
Igual que tenemos el Physician Global Assessment, que es la valoración realizada por el médico, tenemos el Patient Global Assessment, es decir, la valoración realizada por el propio paciente. No valora extensión, no valora sintomatología, por lo tanto nos puede ser útil para aquellas formas más extensas, incluso como formas localizadas, pero también es útil para aquellas formas que son más difíciles de medir, como las formas pustulosas o las pequeñas placas. Nos da una puntuación que va de 0 a 6, siendo 0 el no tener nada y 6 lo peor que hemos encontrado al paciente durante toda su enfermedad. Es una forma sencilla de valorar la gravedad de la psoriasis, por lo que lo hace muy atractiva en la práctica clínica diaria, sobre todo para el paciente o incluso para médicos de atención primaria o incluso para aquellas consultas que no son necesariamente monográficas en psoriasis y que tienen un tiempo mucho más reducido de consulta, pero es un poquito subjetiva y además no es sensible en los valores intermedios, es decir, hay poca diferencia entre lo que hablamos de un PASI 3 o de un PASI 4. La cuarta forma que tenemos de valorar la psoriasis de forma relativamente sencilla es la fotografía. Cada vez es más importante, y lo hemos visto sobre todo durante esta pandemia, en el que necesitamos valorar de alguna manera la psoriasis, en el que la mayoría de vosotros no sois dermatólogos y en el que le tenéis que contar al dermatólogo cómo estáis. Es decir, en aquellos momentos en los que el acceso está más restringido o simplemente para que el dermatólogo tenga una visual de cómo estaba el paciente y cómo está en las sucesivas consultas, es para lo que realizamos estas fotografías. A pesar de estas nuevas necesidades, la imagen clínica se puede llegar a convertir en imprescindible en la consulta de psoriasis. ¿Por qué? Porque nos permite incluso llegar a valorar las escalas a posteriori, es decir, el paciente se ha podido ir de consulta, yo tengo sus fotos y con las fotos puedo valorar ese PASI y puedo ver la evolución de la enfermedad. Ahora, no solamente es importante el hacer la foto, sino el hacer una buena foto. ¿Cómo se deben realizar las fotos clínicas? Lo ideal es que sea con el mismo encuadre en todas las consultas, distancia y parámetros, para así poder conseguir estandarizar la imagen clínica lo máximo posible y poder facilitar, por lo tanto, la comparación de las imágenes. Debemos de evitar fondos a contraluz, utilizar un fondo neutro, retirar la ropa, joyas, todos aquellos objetos que puedan identificar al paciente. Debemos de colocar, si es posible, el dispositivo de toma de imagen, ya sea móvil o cámara fotográfica, de forma directa sobre la lesión y no angular la imagen. Hacer una imagen panorámica, es decir, hacer una imagen en general de todo el paciente y luego una imagen específica de cada una de las placas para valorar, por ejemplo, ese valor PASI en el que hemos hablado. Y, sin duda, siempre utilizar el flash. Por otro lado, tenemos la quinta escala de medida que más solemos utilizar en consulta, que es el DLQI. El DLQI es una escala de medida que se denomina Dermatology Life Quality Index, es decir, no solamente nos sirve para valorar la psoriasis, sino también para valorar cualquier patología dermatológica. Y lo que hacemos es determinar la calidad de vida del paciente. Es un cuestionario de 10 preguntas que podéis ver aquí reflejadas. En estas 10 preguntas lo que se hace es valorar la percepción del paciente sobre cómo su enfermedad afecta a la calidad de vida. Cada una de estas preguntas se valora con una escala ordinal que va de 0 a 3, obteniéndose una puntuación máxima de 30 y una mínima de 0, siendo 0 la ausencia de enfermedad y 3 el valor máximo de la misma. Todas estas preguntas nos van a ir dirigidas a evaluar datos como el prurito, lo que la enfermedad puede condicionar en la calidad de vida de los pacientes en lo que se refiere a la elección de ropa, a la relación social con sus conocidos y amigos, con sus familiares, a la realización de ejercicio físico en su propio puesto laboral o incluso en sus relaciones sexuales. El DLQI realmente es el primer instrumento de medida específico para valorar la calidad de vida en dermatología que tuvimos y que hemos captado un poquito para la psoriasis. ¿Qué otras escalas de medidas podemos utilizar? Bueno, pues tenemos otras muchas, pero generalmente suelen ser estas 5 las que más utilizamos en consulta y en algunos casos, cuando tenemos sobre todo psoriasis ungueal, también utilizamos el NAPSI, que lo que hace es valorar única y exclusivamente cómo tenemos la psoriasis a nivel de las uñas. Por otro lado, vamos a hablar de las opciones terapéuticas que tenemos en psoriasis. Muchos de vosotros ya sabéis que las opciones terapéuticas pasan inicialmente por la utilización de tratamientos tópicos, es decir, cremas, la fototerapia, tratamientos sistémicos y tratamientos biológicos. Y con todos ellos realmente tenemos un horizonte muy abierto para tratar a los pacientes con psoriasis. Respecto a los tratamientos tópicos, bueno, como todos sabéis que prácticamente todos los pacientes con psoriasis van a requerir en algún momento de su vida tratamientos tópicos, de manera individual o asociados a otros tratamientos, tanto sistémicos como biológicos.
Siempre, en todo paciente con psoriasis, es fundamental el uso de tratamientos emolientes e hidratantes, porque nos van a ayudar a tener una buena calidad de piel, que nos va a ayudar, por otro lado, a que el resto de cremas penetren un poquito mejor. Y luego tenemos dentro de los tratamientos tópicos no solamente el uso de emolientes e hidratantes, sino, como vamos a ir viendo, corticoides, análogos de la vitamina D o inhibidores de la calcineurina, que se van a absorber mucho mejor en aquellas pieles que están más hidratadas y que están mejor tratadas. Generalmente, los tratamientos tópicos por sí solos suelen ser exclusivos de las formas leves y de algunas formas moderadas. De hecho, el 75% de los pacientes con psoriasis se manejan de manera exclusiva con tratamientos tópicos. Respecto a los corticoides tópicos, es un tratamiento que tiene efecto antiinflamatorio y antiproliferativo, pero también tiene un efecto inmunosupresor. Es eficaz y rápido. De hecho, los tratamientos tópicos son los más utilizados para los pacientes con psoriasis. Los podemos aplicar de diferentes maneras. En el momento del brote, su aplicación diaria, 1 o 2 veces al día, incluso hasta varias semanas lo podemos utilizar. En aquellas formas de psoriasis que tienen placas más gruesas o que tienen afectación palmoplantar, sí que lo solemos utilizar en forma de cura oclusiva, ya que la cura oclusiva aumenta por 10 la potencia de los corticoides tópicos. Pero sí que es cierto que esto debe realizarse de manera más puntual porque la absorción es mucho mayor y, por lo tanto, los efectos adversos asociados al uso de corticoide pueden ser mayores. Y luego tenemos pautas de mantenimiento, la utilización de corticoide tópico 2 o incluso 3 veces en semana, alargadas en el tiempo, son pautas bastante seguras que nos ayudan a controlar a los pacientes con psoriasis. Periodos muy cortos de tratamiento con corticoide tópico son periodos seguros, pero podemos tener posibles efectos secundarios. Los más frecuentes, la aparición de estrías, atrofia cutánea o dermatitis perioral. Y el problema que podemos tener con los corticoides tópicos es la aparición de taquifilaxia. ¿Qué queremos decir con esto? Que el corticoide deja de hacer efecto después de un uso continuado del mismo. Respecto a los análogos de la vitamina D, el más conocido es el calcipotriol. La vitamina D, ¿cuál es su efecto para la psoriasis? Generalmente tiene propiedades antiinflamatorias y antiproliferativas. Algunos estudios llegan a equiparar el efecto que tiene la vitamina D con los corticoides tópicos potentes sobre la piel. Sin embargo, en la práctica clínica habitual sabemos que habitualmente para tratar una placa activa de psoriasis, los análogos de la vitamina D se nos quedan un poquito cortos. Estudios comparativos, entre todos ellos, el que más ha mostrado eficacia es del calcipotriol y por ello es el más conocido. Se pueden utilizar solos o asociados a corticoides tópicos. Sabemos que a día de hoy tenemos combinaciones de análogos de la vitamina D junto con corticoides tópicos y que se pueden asociar por sí solos o incluso asociados a otros tratamientos, tanto sistémicos como fototerapia. En el caso de asociado a fototerapia, es mejor después de la sesión de fototerapia o hasta 2 horas antes de la misma. Y por lo general, respecto a los análogos de la vitamina D de forma individual, conviene no utilizar más de 100 gramos a la semana. Respecto a los inhibidores de la calcineurina, tenemos fundamentalmente 2, tacrolimus y pimecrolimus. Ambos dos son inmunomoduladores no esteroideos. ¿Esto qué quiere decir? Que todos aquellos efectos adversos que hemos visto asociados al uso de corticoides tópicos se eliminarían. Generalmente no suelen producir estrías, no suelen producir adelgazamiento cutáneo. Son eficaces, sobre todo en las formas de psoriasis donde la piel es más fina, como puede ser la psoriasis facial o la psoriasis invertida, y generalmente suelen tener poca eficiencia en aquellas psoriasis en placas, sobre todo aquellas placas más gruesas. ¿Por qué? Porque no penetran. Generalmente en estos pacientes los inhibidores de la calcineurina por sí solos se nos quedan cortos. Por otro lado, generalmente suelen tener esa ausencia de efectos adversos propias de los corticoides tópicos de las que ya hemos hablado. Entonces, ¿cómo organizamos todos estos tratamientos tópicos para tratar la psoriasis? Pues por lo general, en aquellas formas de psoriasis leve moderada podemos utilizar tanto corticoides tópicos solos o en monoterapia. Generalmente se necesitan al menos corticoides tópicos potentes, análogos de la vitamina D, inhibidores de la calcineurina, la utilización de breas, la asociación de propionato de betametasona junto con calcipotriol, es decir, el corticoide más el análogo de la vitamina D, o incluso corticoides tópicos más tazaroteno. En aquella psoriasis palmoplantar, por lo general vamos a necesitar corticoides tópicos de alta potencia asociados o no al uso de ácido salicílico, fundamental. ¿Para qué? Para reducir el grosor de las placas y que el corticoide penetre mucho mejor. Para la psoriasis facial, generalmente corticoides tópicos de baja potencia son fundamentales.
y la utilización de inmunomoduladores de los que hemos hablado, como el tacrolimus o el pimecrolimus. También se pueden utilizar análogos de la vitamina D. Y para la psoriasis del cuero cabelludo, lo ideal es utilizar aquellas formas galénicas, es decir, aquellas formas que vengan en dispositivos más fáciles de utilizar sobre el cuero cabelludo, como puede ser una loción, una emulsión, un champú, una espuma. Se puede utilizar el calcipotriol, se puede utilizar la combinación de dipropionato betametasona junto con calcipotriol y se puede utilizar champús de bréas. Por otro lado, tenemos la fototerapia. La fototerapia se puede utilizar tanto radiación ultravioleta A como B. Y lo que hace la fototerapia fundamentalmente es reducir la inflamación, disminuye la tasa de reproducción de los queratinocitos. ¿Esto qué quiere decir? Que va a reducir el grosor de la placa. No es útil en aquellas formas más extensas como las eritrodermias o las psoriasis pustulosas, en las que generalmente requerimos un inicio rápido de la acción, y generalmente suele dar más resultados en aquellas formas de cuero cabelludo, pues por el simple hecho de que la fototerapia prácticamente no penetra por el pelo. Puede ir asociado a tratamiento sistémico, por ejemplo, con el metotrexato, o puede utilizarse por sí sola. Respecto a los tratamientos sistémicos, por lo general suele ser el primer paso de tratamiento en aquellas formas más graves de psoriasis, es decir, aquellas formas que tienen un BSA, un PASI y o un DLQI mayor o igual a 10. Respecto a tratamientos sistémicos, no me voy a meter en detalle en cada uno de ellos, pero que sepáis que utilizamos tanto el acitretino como el metotrexato, la ciclosporina, y recientemente aquí en España se están utilizando también los fumaratos, que ya llevan utilizándose muchos años en el resto de Europa, sobre todo en Alemania. Cada uno de ellos tiene sus posibles problemas o inconvenientes, pero generalmente nos suelen dar de momento bastantes buenos resultados. Sí que es cierto que generalmente son más difíciles, digámoslo así, de controlar que los tratamientos biológicos que ahora veremos, porque por lo general suelen verse asociados a posibles complicaciones, sobre todo a nivel hepático, tanto el acitretino como el metotrexato. Por otro lado, el acitretino está totalmente contraindicado en aquellas mujeres en edad fértil, porque supone un periodo de al menos 2 años después de la retirada del fármaco en el cual la paciente no puede quedarse embarazada porque son teratogénicos. La ciclosporina generalmente suele ser para tratamientos cortos, para mejorías rápidas, y no se puede mantener en el tiempo por el riesgo de afectación renal. Y el problema con los fumaratos es que requiere controles analíticos muy seguidos, porque puede llegar a producir descensos en los valores de linfocitos. Entonces, son generalmente fármacos que nos van a suponer más problemas a la hora del control, pero que en un paciente al cual le va bien, generalmente los podemos mantener mucho en el tiempo y no nos suelen dar problemas. Respecto a los tratamientos biológicos, sabemos que son anticuerpos monoclonales que van dirigidos específicamente contra moléculas concretas implicadas en la enfermedad. En pacientes con psoriasis moderada grave, generalmente se utilizan en aquellos que no consiguen responder a los tratamientos sistémicos, que no los toleran o que han aparecido complicaciones asociadas a los mismos. Generalmente carecen de toxicidad específica de órgano, es decir, lo que hablamos anteriormente de que los tratamientos sistémicos hay que tener cuidados, sobre todo con el riñón o en el caso en el hígado o en el caso de la ciclosporina con el riñón. Sí que es cierto que con los tratamientos biológicos estos problemas no los solemos tener, pero son fármacos que están preservados precisamente para aquellos pacientes que no han respondido a los tratamientos sistémicos o que, como hemos comentado, generalmente han podido tener alguna complicación, y son fármacos de dispensación hospitalaria. Hasta hace unos pocos años prácticamente nos manejábamos única y exclusivamente con los anti-TNF, es decir, el etanercept, el adalimumab. A partir del año 2009 ya nos empezaron a aparecer otros fármacos y desde entonces ha sido prácticamente un bombardeo constante, es decir, en los últimos años nos han aparecido ustekinumab, golimumab, certolizumab, que son también anti-TNFs, nos han aparecido inhibidores de la IL-17, inhibidores de la IL-23, y no solamente para el tratamiento de la psoriasis, sino también para el tratamiento de la psoriasis y de la artritis psoriásica. Y de hace unos pocos años para acá ya incluso tenemos los biosimilares, es decir, moléculas biosimilares, es decir, muy similares al tratamiento biológico, que hacen el mismo efecto. Esto es un resumen de todos los tratamientos biológicos que tenemos hoy en día. Como hemos hablado,
tenemos el etanercept, el infliximab, el adalimumab y el certolizumab, que en concreto van a ir dirigidas a la molécula que se llama TNF-alfa, que está implicada en la vía de señalización de la aparición de esas placas de psoriasis. Tenemos secukinumab, ixekizumab y brodalumab, que en concreto van dirigidos contra una molécula que se denomina interleuquina 17, ustekinumab, que en concreto va dirigido contra una molécula que se denomina interleuquina 12-23. Tenemos guselkumab, tildrakizumab y risankizumab, que sí que son más selectivos para la psoriasis porque atacan a una molécula que se denomina interleuquina 23, que está implicada fundamentalmente en la aparición de esas placas de psoriasis, y desde hace unos años contamos también con pequeñas moléculas como es el apremilast, que en concreto es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4. Por lo tanto, aquí tenéis un resumen de todos los tratamientos biológicos que tenemos a día de hoy para el manejo de la psoriasis. Por lo tanto, ¿cómo nos podría quedar el esquema terapéutico en los pacientes con psoriasis? En aquellas formas leves, es decir, aquellas formas con BSA, PASI y o DLQI menor o igual a 3, tenemos los tratamientos tópicos. En aquellas formas moderadas, aquí es donde nos viene la discusión, porque con un paciente que no lleve mal la enfermedad, habitualmente el tratamiento tópico puede ser más que suficiente, pero sin embargo tenemos a pacientes en los que, a pesar de tener un PASI, un DLQI o un BSA bajo, tienen un DLQI alto. En estos pacientes probablemente requeramos de un tratamiento sistémico o incluso la asociación de tratamiento sistémico con tópico. Y para aquellas formas graves está claro. Habría que empezar por un tratamiento sistémico o incluso un tratamiento biológico si en estos pacientes tienen contraindicado el tratamiento sistémico, y sabéis que siempre podemos asociar tratamiento tópico o incluso fototerapia. Por lo tanto, es importante utilizar esas escalas de medidas para valorar la gravedad de la psoriasis, porque esta gravedad es lo que me va a determinar después el tratamiento que va a recibir el paciente y sobre todo el objetivo que yo busco con ese paciente, es decir, esos valores relativos de BSA, de PASI o incluso de DLQI que conseguimos con el tratamiento. Y nada, esto ha sido un resumen de todas las escalas que habitualmente utilizamos para medir la psoriasis y los distintos tratamientos que podemos utilizar para la misma. Dar las gracias a Acción Psoriasis por contar conmigo para poder explicaros todo esto y abriros un poquito más la mente respecto al mundo de la psoriasis y saber que tenéis ayuda y que nosotros estamos aquí, los dermatólogos y Acción Psoriasis, para darosla. Muchas gracias y pasad un buen día.